Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con este tema de inclusión financiera. Y bueno, veo que este programa tenemos que cerrarlo. Este es nuestro último bloque y tendremos uno más. Pero nomás para redondear lo de la reforma financiera que hubo, en donde hubo otros temas. Tú decías, Gustavo, que había sido sobre todo por el lado del financiamiento y no tanto por el de la inclusión financiera. Ya vimos la parte de inclusión financiera, pero tenías, Enrique, algunos otros temas que se tocaron en la reforma y que abonan en este sentido. Sí, el objetivo grande fue dar más crédito y más barato. Y para lograr ese objetivo se estructuró la reforma financiera en 4 ejes que llevaron a reformar 34 leyes. Esos 4 ejes fue darle un nuevo mandato a la banca de desarrollo para que a través de garantías incentivara más crédito, buscar que hubiera más competencia, que era lo que comentaba Gustavo, y eso es bajar las barreras de entrada, dar más autorizaciones para que haya intermediarios bancarios y no bancarios, más SOFIPOS, más uniones de créditos, más cajas de ahorro, y sí, más bancos y más SOFOMES. El tercer objetivo es más crédito de la banca privada, y el cuarto objetivo, mantener la estabilidad. Entonces, más estabilidad, más crédito a la banca, más competencia y un nuevo mandato a la banca de desarrollo. Esto conlleva riesgos. El nuevo mandato de la banca de desarrollo, teniendo las empresas en el estado que está, darles crédito a empresas muchas informales, puede llevar a que haya un problema como en el 94 con Fiderca y Nafin, donde tuvo que haber rescates tipo FOBAPROA. Entonces hay que tener que balancear los objetivos de política pública. ¿Qué se quiere? Si estabilidad financiera, en este caso más inclusión, está bien, pero puede llevar riesgos. Exacto, o sea, siempre hay un conflicto, ¿no? Un trade-off que se llama. Hay un trade-off siempre. Siempre, en ese sentido. Ahora, en los minutos que nos quedan, ya vimos que en este riesgo que se puede aumentar, una de las preocupaciones centrales del gobierno, pues sí, es la estabilidad del sistema. Ya nos pasó en los 90 y bueno, el gobierno tuvo que entrar. Hay casos en donde no es un problema sistémico y quizás valdría la pena nada más mencionar para darle un poquito de entrada al tema de FICREA en particular, aunque podamos ahondar en él en el próximo programa. Pero digamos, ¿cómo lo verías tú eso, Gustavo? Mira, sí, es un tema delicado por lo que pasó y es un tema interesante porque pues cubre una gran cantidad de huecos que había ahí o que hay ahí, ¿no? No me refiero a huecos ni en la ley ni en la regulación, huecos que hay en el sistema. Por ejemplo, o sea, es una SOFIPO, o era una SOFIPO. Entonces, FICREA, vamos nomás a definirla muy brevemente. FICREA es financiera... Sociedad Financiera Popular, una SOFIPO. Esto es una entidad que fue autorizada a unos socios capitalistas para funcionar como intermediario. Esto es captando ahorro, autorizado para captar ahorro del público en segmentos populares, ¿no? Claro, la idea de esta figura pues, era que hubiera mayor penetración del sistema financiero donde más hace falta, en los segmentos populares. Entonces, bueno, se crean estas figuras, y este tipo de empresas, no hay muchas tampoco funcionando realmente. FICREA una de las que aparentemente funcionaba. Tiene socios capitalistas, capta ahorro del público, ¿sí? Pero además, pues, capta no solamente ahorro popular, sino también capta grandes cantidades de ahorro, personas que tenían pagarés ahí, de cantidades cuantiosas de dinero. De millones de pesos. De algunos de millones de pesos. Esos pues ya no eran pequeños ahorradores, pues no. Esos eran inversionistas prácticamente, ¿no? Un poco como los que les hablaba de las SOFOMES, ¿no? Que no pueden captar ahorro, pero le dan un préstamo a una SOFOM que es de $1 millón de pesos. No es capital tampoco. Entonces, ahí ya tenías un problema, ¿no? No estaban captando, digamos, de la base de la pirámide de ingresos, sino estaban captando de un público más amplio, entre ellos, pues ya prácticamente inversionistas, ¿no? El otro problema que tienes es que, pues sí, generalmente la supervisión, no podemos cargarle todo a la supervisión, aunque la supervisión es importante. La supervisión no suele ser tan robusta como es en el caso de los bancos, que sí es robusta, mucho más robusta. Y por otro lado, tienes un problema todavía más grave,
qué es lo que hicieron los dueños administradores de FICREA con esa empresa, que fueron básicamente un fraude. Entonces ahí hay toda una cadena de situaciones que te generan una combinación explosiva, ¿sí? A ver, ¿y por qué te digo eso? Porque muchas veces esos fraudes, el mismo supervisor no los puede detectar hasta que ya ves el fraude, hasta que está ahí. Hasta que está ahí explota, sí. Hasta que explota o comienza a explotar. Realmente no necesariamente es tan visible, no tienen una bola de cristal. Pero ellos revisan cuentas, revisan edificios, revisan instalaciones, libros, libros contables. Entonces, realmente tampoco puedes decir, mira, es que esto se le escapó a la regulación. Muchas veces eso no lo puedes detectar por el regulador. Y por el otro lado, esta noción que ha existido desde hace varios años en el sistema financiero internacional, que también los ahorradores deben de vigilar una institución, pues sí, pero en la práctica, ¿qué tanto se puede? O sea, ¿qué tanto podía un ahorrador saber lo que estaban haciendo estos cuates con el dinero? Claro. ¿No? Ahora, imagínate que no fueran gente defraudadores, imagínate que fueran pues, financieros derechos, pero que estuvieran invirtiéndolo en proyectos riesgosos que a lo mejor no salían, claro, pero que los estuvieran invirtiendo legalmente, estuvieran haciendo las cosas bien. Pues tampoco un ahorrador puede checar eso. No, pues no. O sea, ni siquiera el cuate que usted dice, mira, el proyecto va a funcionar y de repente por alguna razón les cancelaron un contrato, pueden pasar muchas cosas, cayó el precio del producto, entonces el proyecto se lo lleva el tren y ya no puede pagar. Entonces, esas cosas pues no las puede checar un ahorrador, ¿no? Digo, y es parte de los riesgos, obviamente, que toma el sistema. Entonces, es muy difícil que te des cuenta de eso que está pasando. ¿Y ahí qué es lo que te falla? Pues te falla la solvencia moral de esos financieros, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas del sistema. O sea, hay un riesgo natural que existe, porque si no pagan, si se cayó tal cosa, lo que sea. Pero hay otro donde ya tiene que ver con solvencia moral. Con la solvencia moral. Y mira, y no solamente es un problema de este tipo de instituciones. Eso pasa en bancos, y en bancos grandes, y en bancos sistémicamente globales. Claro, en un banco sistémicamente importante, en un banco global, es muy difícil que todo el banco se desquebraje. Claro. Digo, salvo que sea Lehman Brothers. Sí, nos tenemos que ir casi. Entonces, dejo hablar a Enrique para que... Nada más, aquí hay cosas importantes. O sea, las UFIPOS para el tema de inclusión financiera sí cumplen una necesidad de mercado. O sea, vemos que la penetración del sistema financiero en México, como bien señalaba Gustavo, es del 27% del PIB, siendo que en Latinoamérica es del 50%, Chile es del 100%. Entonces sí falta acceso al crédito, al ahorro, a los seguros. Es una necesidad. El crédito que reciben las pymes en México es nada más del 11% del PIB. Es muy bajo lo que reciben. Entonces estas UFIPOS en muchos sentidos están llamados a cubrir ese vacío y darle crédito, no solo acceso a ahorradores de otro nivel, populares, pero también darle crédito a esos micronegocios. Esa es la necesidad de mercado. Y la manera como se idearon estos en 2003, cuando se crearon en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, fue a través de las figuras de una supervisión auxiliar a través de federaciones. Es una autorregulación que hemos visto que la misma no funcionó por esto que señalaba Gustavo. Quizás es muy difícil saber si va a haber un riesgo moral sobre las inversiones en qué se van a hacer. En este caso de FICREA solo se estaban invirtiendo en dos sociedades, entonces estaba concentrado el crédito en dos entidades. Entonces hay problemas de fraudes, hay problemas de supervisión, pero sí cumple una necesidad y sí es importante seguir trabajando sobre estas para que funcione. Bueno, pues la verdad es que sí nos tenemos que ir. Yo quisiera nada más cerrar diciendo que este es un tema que es más complejo, tiene que ver con crédito popular, efectivamente, y que ha tenido mucha cobertura en la prensa y que vamos a revisar en el próximo programa. Entonces, pues yo los invito a los dos a acompañarnos en la próxima. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches a todos. Sí, muchas gracias. Y Enrique también, muchísimas gracias por... Muchas gracias a ti, Enrique. Y bueno, pues a ustedes les agradecemos también su preferencia, ¿no? Y les invitamos a la próxima semana a que puedan ustedes pues meterse a este tema que luego ve uno en los periódicos, pero no es fácil pescarle.
y que vamos a revisar en nuestra próxima edición de CEI en Contexto. Buenas noches.